Buenos días, nos encontramos nuevamente para continuar trabajando la unidad 3 de nuestro programa, que son las corrientes psicodinámicas o las corrientes clínico-observacionales. A partir de esta clase vamos a centrarnos específicamente en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Lo primero que me interesa que podamos hacer es tratar de definir y de pensar este modelo teórico que es el psicoanálisis, realizando el ejercicio de pensarlo como un objeto de análisis histórico. Lo mismo hemos hecho con las distintas corrientes que hemos ido abordando a lo largo de los módulos. Abordamos como objeto histórico, como objeto de análisis histórico, el estructuralismo, el funcionalismo, las corrientes rusas y el conductismo norteamericano. Hoy, a partir de hoy, nos centraremos entonces en el psicoanálisis. La pregunta sería a qué nos referimos con pensar una teoría, un modelo, un conjunto de desarrollos como objetos de análisis históricos. En principio me interesa, y acá retomamos un poco la unidad 1 de nuestro programa, que entendamos a la historia no como una disciplina erudita, desvinculada de lo contemporáneo, sino como una herramienta que nos va a permitir de alguna manera el cuestionamiento de ciertas certezas, de ciertas miradas que se van naturalizando, que se van cristalizando, ¿sí? Una mirada crítica del estado presente y de alguna manera la puesta entre paréntesis de ciertos sentidos que justamente se van como naturalizando a lo largo de lo que son los distintos recorridos académicos y profesionales. Entonces, abordar las teorías, los modelos e incluso los autores desde esta mirada histórica, eso nos va a permitir de alguna manera pensar, por ejemplo, el psicoanálisis desde la diversidad de condiciones de posibilidad, de influencias, de lecturas, de modelos, de conceptos, de prácticas que van a ir desarrollándose y que van a ir interpelándolo también, ¿sí? Un poco de esto ya lo han trabajado la clase anterior con la profesora Ana Ostrowski. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad, ¿sí?, que dieron lugar a que aparezca el psicoanálisis? Entonces, partamos en principio de la pregunta, ¿qué es el psicoanálisis? Y podemos vincularlo, ¿sí?, a las ideas propuestas por el propio Freud respecto de la institucionalización del psicoanálisis y su tesis sobre la idea del movimiento en psicoanálisis, que es lo que vamos a trabajar hoy a partir de la fuente primaria que ustedes tienen para leer, que es la historia del movimiento psicoanalítico. Fíjense que no dice la historia de la teoría psicoanalítica, sino que dice la historia del movimiento psicoanalítico. Y en esa línea nosotros podríamos decir que esta idea de movimiento psicoanalítico fue la manera que Freud encontró de llamar a la institución que él mismo había constituido a partir de la creación de este modelo teórico y modelo clínico, y que suponía una relación particular que los psicoanalistas mantuvieron en principio con su figura, con la figura de Freud. Y una vez fallecido Freud, a partir del año 1939, vamos a ver que va a haber una relación particular con la lectura que muchos psicoanalistas van a hacer de la obra de Freud. Y que, como vamos a ir viendo a lo largo de la carrera incluso, esas lecturas fueron distintas de acuerdo a los contextos culturales diversos en donde se fue implantando o recepcionando el pensamiento freudiano. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo muy fuerte cuando veamos el módulo de Argentina y cómo el psicoanálisis y las lecturas que se realizaron del propio Freud fueron matizando de alguna manera y vinculándose con el contexto propio de nuestro país. Empecemos entonces a desarrollar el tema. Bien, retomamos algunas cuestiones que trabajamos en el teórico anterior. La unidad 3 de nuestro programa se refiere a todas las corrientes psicodinámicas, ¿sí? Cuando hablamos de psicodinámico nos referimos a aquellas teorías que proponen que en el psiquismo existen fuerzas, energías, ¿sí?, fuerzas internas ocultas a la conciencia y que entran en conflicto incidiendo en la conducta de las personas, sin ser ellos mismos objeto de observación directa, ¿sí? El énfasis va a estar puesto en el conflicto psíquico, son posturas endogenistas, y el centramiento va a estar en la idea de conductas inconscientes.
Como vieron con Ana, esto tiene raíces en la medicina, en la psiquiatría y en la filosofía del siglo XIX. Y las preguntas que van a abordar estos autores giran esencialmente en torno a cuestiones patológicas, ¿sí? Respecto de la psique, cuyas formas, digamos, podemos ir más acabadas, son lo que consideramos como las enfermedades mentales. Entonces, encontramos una especie de desplazamiento tanto del objeto como del método, ¿sí? Ya no se va a estudiar a la conciencia, como habíamos visto con las corrientes estructuralistas y funcionalistas, pero tampoco es que se va a estudiar la conducta, como habíamos visto con las corrientes más objetivistas y conductistas, sino que el desplazamiento va a tener que ver con las ideas del inconsciente, ¿sí? Aparece esta idea de lo inconsciente, es decir, la crítica a la psicología conciencialista no es que la psicología conciencialista no puede dar cuenta de un fenómeno no observable, como decía Watson, sino que acá no importa el tema de lo observable o lo no observable, sino que acá lo que importa es el estudio del inconsciente, ¿sí? Por lo tanto, la metodología ya no va a ser la introspección, como habíamos visto con el estructuralismo, sino que la metodología va a tener que ver con la observación de casos clínicos. Por eso aparece esa frase de Ribot de que la sala del hospital también es un laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo construir conocimiento científico a partir de la observación, ¿sí? de no solo de los no necesariamente del estudio de lo normal, sino justamente del estudio de lo patológico, ¿sí? Ahí aparece el tercer desplazamiento. Ya no se estudia al sujeto normal, como habíamos visto, por ejemplo, con el estructuralismo de Titchener, sino que aparece el estudio de lo patológico, y a partir del estudio de lo patológico y de la observación clínica yo puedo construir también conocimiento. Como vimos la semana pasada, hay una fuerte influencia de lo que son las explicaciones materialistas y dinámicas de lo psíquico. Y cuando hablamos de lo dinámico, tenemos que pensar en un modelo energético, un modelo de energía, ¿sí? Que va a ser muy propio de todo el pensamiento freudiano. Vamos a ver que Freud va a fundamentar mucho de sus desarrollos a partir de lo que son los modelos energéticos. Para poder comprender justamente la teoría de Freud, las concepciones energetistas que llevaban a la postulación freudiana de la idea de la energía psíquica va a ser el fundamento que nos va a permitir entender muchos de sus desarrollos, ¿sí? Podemos plantear que la dimensión energética había comenzado a recorrer el siglo XIX alrededor de los modos de concebir a las funciones nerviosas, ¿sí? Pudiendo traducirse la sensibilidad en términos de magnitudes. Ello se desarrolló en el centro de lo que fue la neurofisiología, y muchos de los desarrollos de las disciplinas del siglo XIX conformaron de alguna manera una mixtura entre lo que era la teoría de la evolución y el energetismo, ¿sí? La nueva biología evolucionista y los principios de la termodinámica, que constituían dos núcleos importantes, al punto que cualquier teoría que intentara constituirse como un saber científico y sostenido en los modelos vigentes de lo que era la ciencia en el siglo XIX, debía hacer necesariamente algún tipo de articulación entre lo que era el evolucionismo y lo que era el energetismo. Recordemos, por ejemplo, a un Becherev, ¿sí? Con respecto a su concepción energetista. Fundamentándose en una consideración genética, evolutiva y dinámica de las funciones psíquicas, debían ponerse en juego de alguna manera en ese momento algún modelo que atribuya magnitudes, sumas o distribuciones, por ejemplo, en el funcionamiento psíquico. El mismo Freud, vamos a ver que se encontraba con problemas que requerían de un modelo que piense a la actividad nerviosa a través de magnitudes y a través de fuerzas. De hecho, cuando él va a definir qué es el psicoanálisis, incluía justamente algunos puntos de vista como el dinámico y el económico, ¿sí? Pero en el sentido de energía psíquica. En ese sentido, justamente dinámico, como les decía recién, se refería a las fuerzas, ¿sí? En tanto energía, que se encontraban cargadas, ¿sí? La idea de pulsiones
que económicamente se encontraban cargadas con determinadas cantidades de energía sexual dentro del aparato psíquico. De esa manera, para Freud, los síntomas, por ejemplo, neuróticos, aparecían como satisfacciones sustitutivas de la sexualidad reprimida, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la termodinámica y la biología de su tiempo hacían pensables ciertos problemas, constituyéndose en, podríamos decir, una condición necesaria para la conformación de esta nueva indagación sobre el inconsciente y sobre, por ejemplo, la sexualidad que realizaba el propio Freud. Y recordemos que Freud, influido por esta cuestión de la termodinámica, entendía justamente al psiquismo, o como él lo llamaba, el aparato psíquico, como un conjunto de huellas, de representaciones o de marcas que iban quedando registradas de las experiencias que un sujeto iba vivenciando. Ese modelo o ese esquema se encuentra muy explicado, por ejemplo, en Freud, en su libro de la interpretación de los sueños, que lo publica en 1900. No obstante, dicho aparato no era solamente un conjunto de huellas, sino que tenía como función tramitar, decía Freud, el curso de esa energía. Es decir, cada experiencia que íbamos teniendo iba generando huellas. Y la acción del psiquismo se iba complejizando en la medida en que de cada nueva percepción el aparato lo comparaba con vivencias anteriores, intentando encontrar el acto más adecuado para la resolución de esa tensión que la misma energía creaba. Entonces, pensemos que este mismo esquema, ¿sí?, aparece, por ejemplo, en un Becherev, ¿sí?, de estímulos, de respuestas y de huellas a nivel cerebral. Y la idea de energía y de inhibición, como trabajamos en Becherev. Es decir, que las corrientes de esa época retomaban justamente los modelos energéticos en conjunción con el evolucionismo. Un historiador llamado Benjamin Wallman, que nosotros vamos a trabajar un texto de él en la siguiente unidad, en la unidad número 4, respecto a la Gestalt y a la fenomenología, planteaba que reconocer a Freud como un productor original, un creador intelectual, no nos impide, ¿sí?, buscar de alguna manera las raíces de su pensamiento, ¿sí?, las condiciones de posibilidad para que emerja un pensamiento como el de Freud, un modelo como el de Freud, en un contexto particular y a partir de ciertas lecturas e influencias anteriores. Sí, es decir, la postulación de la conducta motivada de una mente activa y de la fuerza de los procesos inconscientes ya era parte del clima de ideas y de la cultura en la que Freud vivió en su Alemania natal. Es decir, un poco lo que está diciendo Wallman es que reconocer a Freud como un productor original no implica no retomar ciertas influencias y ciertos antecedentes que hacen que Freud de alguna manera postule lo que postule y desarrolle lo que desarrolle a partir de sus lecturas y de las influencias y del clima de épocas del momento en el que Freud está viviendo. Un poco lo trabajamos la semana pasada en el teórico anterior con Ana y un poco lo vamos a desarrollar también en este teórico. Dentro de ese clima de ideas, ustedes van a ver que aparece la medicina, la psiquiatría europea, dentro de lo que es la psicopatología francesa y la medicina romántica alemana, la filosofía romántica, ¿sí?, y un poco el contexto, la cultura y la sociedad de la Viena del 1800. Ahora, si nosotros tuviéramos que definir lo esencial de la construcción freudiana, aquello por lo cual la teoría psicoanalítica afirma diferenciarse en su origen de otras corrientes, básicamente podríamos delimitarlo en principio, ¿sí?, al concepto de inconsciente. Vamos a entender por inconsciente un aspecto de la actividad psíquica que genera efectos en la vida de las personas, con una consecuente imposibilidad de gobernar de manera consciente y respecto del cual la conciencia se hallaría de alguna manera en un franco conflicto. En esa línea, Freud en 1912 había escrito un texto que se llamaba Notas acerca del concepto de inconsciente, que ustedes antes trabajaban en la introducción a la psicología, no estoy seguro si ahora lo
lo siguen trabajando, en donde de alguna manera lo que él hacía era delimitar este objeto de estudio a partir del cual afirmaba que los procesos inconscientes gobiernan nuestra conducta, destronando de esa manera lo que él consideraba la visión de la autonomía de seres pensantes y racionales que había caracterizado a la psicología de la época. En detrimento de esta perspectiva, Freud afirmaba que todo acto psíquico de alguna manera comenzaba por ser inconsciente. Y él planteaba que había como tres sentidos del término inconsciente. Un inconsciente más de tipo descriptivo, ¿sí? Como aquellos contenidos que no se encuentran en la conciencia, ¿sí? Que no se encuentran descriptivamente en la esfera de la conciencia. Un inconsciente dinámico, más referido a la eficacia en tanto los efectos que genera el inconsciente en la vida de las personas, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, los síntomas. Y un inconsciente más sistemático, entendiéndolo como una instancia en el aparato psíquico que se regía por leyes propias, ¿sí? Como un sistema. Lo interesante del texto ese freudiano representa en realidad, lo que nos interesa en este punto a nosotros como cátedra, representa la tesis de Freud referido a que el verdadero sentido original que plantearía el psicoanálisis es el último, ¿sí? Freud dice el verdadero sentido original es el inconsciente sistemático. Con eso, Freud de alguna manera está reconociendo la idea de que las personas no son meramente conscientes de todos sus actos en el sentido de una dimensión inconsciente, ya sea descriptiva, ya sea dinámica, se encontraba esbozado en otros campos anteriores al psicoanálisis freudiano, específicamente en la filosofía. Este análisis supone poner de alguna manera en cuestionamiento, interrogar el modo en que habitualmente se considera y se juzga la novedad que la obra freudiana impone, en un campo que el propio Freud situaba como un espacio de intervención y de debate con un conjunto de otras disciplinas y de otros saberes. Sin embargo, el propio Freud afirmaba en un texto que se llama El múltiple interés del psicoanálisis, escrito en 1913, la imposibilidad de que el psicoanálisis quedara reducido a los desarrollos de otras disciplinas como la medicina, como la psiquiatría o como la filosofía. Ahora bien, si nosotros vamos al campo de la filosofía romántica, vamos a encontrar ahí que hay muchos desarrollos en el campo de la filosofía anteriores a Freud que planteaban la idea del inconsciente, ¿sí? Un autor que vieron con Anna, Hartmann, acentuaba la primacía del inconsciente en la vida psíquica. Schopenhauer, en su libro El mundo como representación y voluntad, planteaba la idea de un inconsciente poblado de impulsos violentos, ciegos. Es decir, habría una suerte de inconsciente filosófico en el pensamiento romántico de la época, ¿sí? En donde si algo se tornaba claro es que no se podía seguir pensando en un sujeto meramente racional, en un sujeto meramente consciente, como un efecto de descentramiento, ¿sí? Hay como un efecto de descentramiento del sujeto racional de la perspectiva clásica. En ese contexto de filosofía romántica comienza a desplegarse o comienza a construirse la tesis de la unidad de la naturaleza, ¿sí? Que podía desplegarse incluso bajo formas inconscientes. Esto lo plantea la filosofía de la naturaleza. De hecho, todo el universo del romanticismo en su exaltación de la pasión y los sentimientos como principios rectores van a definir a la naturaleza como la principal fuente de inspiración de las pasiones humanas. En conjunto con esta perspectiva, la filosofía sostenía que lo auténtico del sujeto eran las luchas dinámicas. Cuando hablamos de dinámica hablamos de fuerza, de energía, ¿sí? A modo de magnitudes energéticas y antagónicas que se producían en conflicto. Es decir, las personas, desde esta perspectiva, estaban comandadas por lo inconsciente.
lo inconsciente, lo que escapa a la conciencia, lo que escapa a la atención y que se escondía de alguna manera de la vida de vigilia. Podemos afirmar entonces que filosóficamente el romanticismo realizaba de alguna manera una escisión sobre la ilustración, sobre el iluminismo, que ponía el eje en el pensamiento racional, en la razón, que ustedes vieron de alguna manera en filosofía con el modelo cartesiano. Acá el romanticismo realiza una división, una escisión sobre la matriz iluminista o sobre la matriz ilustrada de pensamiento, estableciendo dos niveles de análisis de la realidad, ¿sí? Lo que es visible o lo que es o superficial de alguna manera de los fenómenos y aquello que está invisible, que subyace, pero que produce efectos, que produce esos fenómenos. Traspasando la superficie visible, ustedes vieron el ejemplo del iceberg con Ana, ¿sí? Traspasando la superficie visible de los fenómenos, podemos acceder a esos principios invisibles que se encuentran por detrás y que podrían dar cuenta de un punto originario que se encontraría predeterminado. En el misterio del origen se intentaba responder de alguna manera desde el romanticismo al interrogante acerca de cómo se constituyó ese orden. Digamos, hay un rescate de lo no visible, ¿sí? de lo originario. Esta tradición no fue ajena, podemos decir, a las lecturas freudianas. Si bien Freud entendía que su objetivo no era filosófico, sino clínico, y lo vamos a ver un poco en el texto de historia del movimiento psicoanalítico, hay lecturas que el propio Freud realiza que tienen su origen en estas formulaciones planteadas por la tradición romántica. De hecho, uno puede encontrar, como veían la semana pasada también con Ana, algunas influencias del modelo nietzscheano. ¿Sí? El pensamiento de Nietzsche va a encontrar un lugar entre las ideas de Freud, especialmente la crítica que Nietzsche efectuaba respecto de la cultura occidental, cuyo engaño, decía él, habría sido simbolizado, por ejemplo, en la figura de Apolo. El dios que caracterizaba lo bueno, lo bello, lo noble, lo perfecto, se constituía en el opuesto de la figura dionisíaca, representante de lo negativo, lo oscuro, lo prohibido, lo impulsivo, lo pasional. En este punto Nietzsche acusaba a la cultura occidental de habernos obligado a optar por la figura de Apolo, ante lo cual proponía una transmutación de todos los valores, retomando al viejo filósofo Heráclito, que también lo vamos a ver un poco con Jung, para quien la realidad y la existencia se instituían no en la elección de alguno de los dos polos, sino en el juego mismo entre los opuestos. Entonces podríamos pensar que esta idea de represión de los impulsos por la vida cultural y la clásica tensión entre inconsciente y conciencia, entre ello impulsivo y super yo, que tenía que ver con la moral, o lo que después ustedes van a leer como pulsión de vida y pulsión de muerte, se encuentra presente a lo largo de la obra freudiana, que podemos remitir a ciertas lecturas que el propio Freud podría haber realizado respecto de ciertos postulados filosóficos propios del romanticismo y en particular nietzscheanos. Eso con respecto a la filosofía. Ahora bien, ustedes vieron que la cuna de las corrientes psicodinámicas también tuvieron que ver con la medicina y la psiquiatría europea de la segunda mitad del siglo XIX. Freud, que era austríaco de nacionalidad, estudió con neurólogos como Meiner, como Breuer, e incluso con Charcot en Francia hacia 1886 y en la escuela de la Salpêtrière, ¿sí? Y nosotros la semana pasada vimos una tradición psicopatológica francesa fuerte a partir de la figura de Ribot, de Theodore Ribot, ¿sí? Que fue una figura insoslayable por su influencia. En realidad era un filósofo de formación y por no ser médico no pudo observar directamente casos patológicos y tomó insumos de otras fuentes, de libros de medicina, de tratados psiquiátricos, de escritos, y esta limitación hizo que de alguna manera instara a sus discípulos a que complementaran la formación en filosofía con formación en medicina. La idea rectora de Ribot es central y es fundacional para todo este módulo y para lo que son las psicologías patológicas.
él tomaba la noción de disolución mental de un neurólogo inglés llamado Jackson, planteando la desorganización patológica o psicológica de los enfermos mentales como inversa al proceso normal de desarrollo del psiquismo. Es decir, si un psiquismo evolucionó de determinada manera, se desarrolló de determinada manera, cuando se produce una enfermedad mental lo que hace es el fenómeno regresivo, es decir, involuciona. Y él lo que decía es que los procesos más complejos desaparecían primero ante la enfermedad mental. Estos debían ser los más complejos y los adquiridos más tardíamente de los individuos. Esta noción de la desorganización patológica, él lo empieza a inferir a través de la observación longitudinal de casos clínicos. Y de alguna manera lo que decía Ribot es que podía reemplazar a lo que era la metodología experimental. Dos de los discípulos de Ribot, médicos y filósofos, son especialmente importantes para esta unidad. Uno de ellos es Paul Janet, que continuó la labor de Ribot en su cátedra universitaria y fue partidario de la observación de la conducta patológica, ¿sí?, como metodología de acceso a las explicaciones dinámicas internas de las patologías mentales, postulando la idea de que existía un factor energético, ¿sí?, de tensión en la base de las enfermedades nerviosas, que era el núcleo de interés de Janet, digamos, y que va a ser el núcleo de interés también de los distintos autores de esta unidad. Entonces, Janet de alguna manera lo que hace es retomar el proceso de desorganización patológica de Ribot, incluyendo la noción de conducta, que no va a ser la conducta de los conductistas, sino una conducta molar, holista y con intencionalidad, e incorporando la noción de tensión u energía. Es decir, cuando se produce la enfermedad mental para Janet, se produce una desorganización del psiquismo, al igual que en Ribot. Pero lo que va a incorporar es que aquellas conductas que implicaban mayor nivel de energía son las primeras en desaparecer, y las últimas en desaparecer son aquellas conductas que implicaban menor nivel de energía. Es decir, aparece el mismo esquema de desorganización patológica, pero incluyendo dos conceptos. Recuerden esto: el de tensión, el de energía y el de conducta. El otro autor que desde la cátedra no desarrollamos tanto, porque en el texto que ustedes tienen para leer de Reuchlin casi no hay desarrollo o contenido, es Dumas, ¿sí?, que también era médico, que era filósofo, que era fisiólogo y que estaba interesado en la explicación nerviosa e incluso hasta endocrina de las patologías mentales. De esta ascendencia teórica podemos observar dos factores centrales dentro de las psicologías patológicas. En primer lugar, la explicación materialista, ¿sí?, nerviosa de la enfermedad mental, pero en convivencia con esta aparece también una explicación dinámica desde la energía, ¿sí?, de la enfermedad mental, ¿sí?, una explicación que no se reduce meramente a lo material, a lo biológico, sino que postula energías, postula fuerzas y cuestiones inobservables en la causa de las enfermedades mentales. En segundo lugar, podemos decir que aparece un marcado énfasis en la observación de los procesos patológicos en casos individuales como reemplazo de la experimentación y como metodología regia para poder comprender los fenómenos de desorganización mental. Por eso veíamos esa frase de Ribot, ¿sí? La sala del hospital también es un laboratorio, también se puede construir conocimiento. Entonces tenemos a Ribot, tenemos a Janet, y en esta cuestión de que muchos de los discípulos de Ribot estudiaban medicina, muchos de ellos fueron a estudiar también a la escuela de la Salpêtrière con Charcot, ¿sí?, a través de lo que era el desarrollo de las enfermedades mentales y el abordaje de las mismas a través de la técnica de la hipnosis, como vieron la semana pasada con Ana. Piensen, haciendo un poco de historia crítica, piensen que durante la segunda mitad del siglo XIX
en Europa comienzan a darse ciertos accidentes de ferrocarril. El tema del ferrocarril fue un proceso sociocultural y socioeconómico que implicó el establecimiento de seguros frente a los accidentes, donde se demandaba a las empresas de ferrocarril, comenzaron a desarrollarse seguros en sentido de póliza y de seguridad social como pago anticipado frente a la posible enfermedad que uno podía desarrollar en un accidente de ferrocarril. En esa zona donde se combinan los accidentes con los seguros aparece la cuestión de la pericia médico-legal, con la convocatoria a expertos para determinar si la persona que decía haber desarrollado una enfermedad a partir del accidente era cierto o si en realidad estaba simulando, aprovechándose de la situación para poder obtener un beneficio económico. Esos debates estuvieron más o menos a partir de la década de 1860 y hasta ese momento no se habían cruzado demasiado con otro problema que era el problema de la histeria, que tiene muchos ribetes. La palabra histeria venía etimológicamente de útero, que hizo que se produjera una suposición de que era algo considerado solo de mujeres y por lo tanto ni siquiera concebido como una enfermedad del sistema nervioso, sino vinculado al útero. Y por otro lado, se consideraba como una pseudoenfermedad, es decir, una enfermedad que hacia mediados del siglo XIX no entraba tanto dentro de los cánones de una medicina que intentaba ser cada vez más científica. Las personas que recibían el diagnóstico de histeria eran sospechados de pseudo enfermos, de simuladores, gente que engañaba, y la histeria como enfermedad engañosa se vinculaba a la persona mujer categorizada como histérica y que postulaba de alguna manera o que portaba el rótulo de simuladora. En la década de 1880, en la década del 80, en la Salpêtrière-Charcot intentó cruzar estas dos cuestiones, ¿sí? Que ciertos accidentes de ferrocarril y de otros accidentes eran en realidad personas que padecían de histeria. En ese cruce de los accidentados que no eran concebidos como histéricos y la histeria que hasta ese momento no era concebida como una enfermedad, empieza a surgir la hipótesis de que eran histéricos y que los histéricos no eran simuladores, sino que en realidad eran enfermos y que habían atravesado esa experiencia, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, de los accidentes, esa experiencia de accidente, digamos. Entonces, tenemos la pericia médica, la investigación clínica y la experimentación con hipnosis. En determinado momento de las investigaciones clínicas que llevaba adelante Charcot, él comienza a utilizar la hipnosis como método de experimentación que le permitía controlar ciertas variables y que le permitía reproducir artificialmente fenómenos que en los enfermos se darían espontáneamente, y todos esos debates que cruzan el ámbito de la pericia, de la investigación clínica, de los debates sobre la histeria se dieron en Inglaterra, en Francia, en Alemania, etc. En ese territorio múltiple empezaron a ser incluidos elementos psicológicos en concepciones de los procesos de salud y de enfermedad que todavía seguían siendo hasta ese momento orgánicos. No es que un día los médicos se volvieron psicólogos, sino que en el contexto de investigaciones y de prácticas médicas comienzan a aparecer concepciones que incluyen elementos psicológicos en distintos momentos del desarrollo de una patología. Entonces, frente a este problema de los accidentes y de las pólizas de seguro, los médicos van a ser los que van a determinar si una persona padece una enfermedad cuya causa estaría en el accidente o si se trataba de simuladores que solo querían sacar un beneficio sin tener un daño real. Comienza a aparecer una zona gris en donde no está tan claro porque se trata de personas que reconocen que a partir de ese momento tienen un cambio notable en su vida, no pueden dormir bien, anestesias de algunas zonas del cuerpo, parálisis de algunas partes del cuerpo cuya lesión no es comprobable, pero sí es comprobable la parálisis. Es en torno a esa zona entre la simulación y la enfermedad real en donde comienzan a aparecer nuevas hipótesis. Los accidentes de ferrocarril le van a demandar al saber médico encarnado en esos peritos médicos que determinen si se trata de una verdadera enfermedad o de una simulación. Y los médicos se ven obligados a tratar de explicar de otra manera por qué alguien, a pesar de no tener la enfermedad de las tipificadas y conocidas por el saber médico de ese entonces,
no es un simulador y padece realmente algún tipo de enfermedad. Las enfermedades que eran reconocidas por el saber médico hasta mediados del siglo XIX eran las enfermedades en donde uno podía encontrar una lesión orgánica, una causa orgánica. Es decir, el gran paso que va a dar la medicina a principios del siglo XIX es combinar la presencia de síntomas observables clínicamente con lesiones. Si la persona presentaba una parálisis, ¿sí?, encontrábamos una lesión en el cerebro, en la columna vertebral o en el sistema nervioso, que va desde la columna vertebral hasta la periferia, entonces se trataba de alguien que tenía una enfermedad y que no estaba simulando. Ahora, si no tenía una lesión, era un simulador, porque las verdaderas enfermedades en la medicina, cuando primó lo que se conoce como el método anatomopatológico, eran las que se podía ubicar una lesión. De esa manera, algunos accidentados del ferrocarril eran acusados de simuladores porque tenían síntomas, pero no se les encontraba la lesión. Entonces, el primer modelo con el cual se intentó abordar esta zona de problemas de los verdaderos enfermos o de la simulación era un modelo más anatómico, ¿sí? La gran transformación que aparece en 1880 es que se empieza a desarrollar en el saber médico la fisiología en correlación con investigaciones de lo que se conoce como fisiología experimental. La fisiología experimental venía a aportar experimentar con electricidad. Si pasamos, decían ellos, una corriente eléctrica por un cuerpo vivo leve, podemos alterar la función aun cuando no produzca una lesión. Entonces, la fisiología lo que introduce en el terreno de los saberes médicos es la posibilidad de concebir que puede haber enfermedades definidas como una alteración de la función, aun cuando no haya ningún órgano lesionado. Eso, en el terreno de las enfermedades del sistema nervioso, empezó a permitir la posibilidad de que, por ejemplo, una epilepsia que podía ser catalogada en otro momento como un fenómeno demoníaco, pueda ser explicado aunque no se hayan encontrado lesiones, pero sin embargo tener alterada una determinada función. Entonces, el modelo fisiológico empezó a permitir ubicar que hay personas que puede haberse accidentado y a pesar de no tener ninguna lesión comprobable, padece de una verdadera enfermedad por una alteración funcional o una alteración dinámica del sistema nervioso. Y acá aparece la idea de lo funcional y de la idea de lo dinámico. A partir de este modelo empieza a aparecer que lo que altera el funcionamiento del sistema nervioso no es necesariamente la fuerza mecánica del impacto del accidente, sino la emoción que suscitó ese accidente, como puede haber sido el terror, el miedo, elemento que podríamos llamar nosotros psicológico. Produce una alteración fisiológica del funcionamiento del sistema nervioso aun cuando no haya habido una lesión mecánica. Es en este territorio que empieza a aparecer en la década del 80 algunos problemas de los cuales se ocupó Charcot. Charcot fue una de las grandes figuras, como vieron con Ana, de la neurología clínica de fines del siglo XIX. Estudió las enfermedades del sistema nervioso en su fase anatómica y luego en los 80 comenzó a estudiar las alteraciones dinámicas o funcionales del sistema nervioso, topándose con el problema de la histeria, intentando transformar a esas categorías en enfermedades codificadas por el saber médico y no ya en simulaciones. En 1887 se publica en Francia las lecciones sobre el sistema nervioso en la Salpêtrière, que es una compilación de clases que daba Charcot, clases clínicas con presentaciones de pacientes, con un auditorio de médicos y estudiantes. Con el paciente presente intentaba determinar los antecedentes que tenía esa persona, los síntomas, y una vez ubicados los antecedentes y los síntomas se intentaba llegar a la función clínica, que era el diagnóstico diferencial. En la década del 80, Charcot intentó contribuir a un proceso de medicalización de la histeria, convirtiendo a la histeria en una verdadera enfermedad, porque las acusaciones que pesaban sobre la histeria hasta ese entonces, ¿sí?, la convertían en una enfermedad
dudosa vinculada a la simulación como supuesta enfermedad que simulaba ser otras enfermedades y que de alguna manera confundía a los médicos. ¿Por qué? Porque había síntomas pero no había lesión orgánica. Por otra parte, como decíamos recién, eh, también las pacientes histéricas mentían y engañaban al médico desde esa conceptualización y era considerada una enfermedad femenina, una enfermedad sexual vinculada al útero e incluso una acusación que pesaba sobre la histeria era la irregularidad sintomática, es decir, no solo que no tenía una lesión, que no entraba, digamos, dentro de las enfermedades codificadas dentro del modelo médico, sino que ni siquiera podía ser descrita sintomáticamente, es decir, los síntomas de la histeria eran parecidos a otras enfermedades. Charcot toma punto por punto eso y los intenta discutir. No es una simulación, sino que es una verdadera enfermedad la histeria. No era una enfermedad femenina meramente porque había hombres que también la padecían, no era una enfermedad sexual porque no tenía que ver con el útero y los ovarios, sino que era una enfermedad, para Charcot, del sistema nervioso y además había síntomas propios de la histeria que permitían diferenciarla como las parálisis histéricas, que permitía diferenciarla de otras enfermedades. Esa es la empresa, de alguna manera, llevada adelante por Charcot. La histeria era una enfermedad funcional sin lesión del sistema nervioso, pero era una enfermedad. Recordemos que, y ahora lo vamos a ver, Freud va a estudiar con Charcot justamente esto. En simultáneo, Charcot llevaba adelante un proceso de medicalización de la hipnosis también como técnica. A fines del siglo XVIII en Francia habían aparecido unas teorías que se llamaban magnetismo animal, que ustedes las vieron con Ana, cuyo supuesto era que los imanes podían curar ciertas enfermedades porque había una fuerza magnética que gravitaría todo lo que existe, entonces se podría lograr influir sobre las personas curándolas mediante el uso de esos imanes. En Inglaterra, en 1830, surge el término de hipnotismo, y en la época de Charcot aún la hipnosis está en una sola límite de la medicina. ¿Cómo explicar los fenómenos hipnóticos en términos médicos? Siempre la suposición de lo sobrenatural, la simulación estaba en juego cuando alguien presentaba un fenómeno hipnótico. Charcot intenta demostrar que la posibilidad de hacer entrar a alguien en un periodo de sueño hipnótico, de sueño artificial, en un periodo de obnubilación de la conciencia, hacerle responder a órdenes, por ejemplo, darle una orden de que tiene un brazo paralizado, no era un fenómeno sobrenatural, sino un proceso fisiológico que podía ser explicado por una alteración del funcionamiento normal del sistema nervioso. En ese contexto, entonces, de medicalización de la histeria y la hipnosis, en los años 80, Charcot comienza a plantear la hipótesis respecto del papel que las emociones y las ideas pueden tener en el mecanismo patógeno de la formación de síntomas. Las emociones e ideas pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso. Y en 1885 Freud va a estudiar con Charcot, pero también en ese año, en las lecciones clínicas que daba Charcot utilizando la hipnosis, elabora nuevas hipótesis sobre el mecanismo formador de los síntomas que dan mucho lugar al papel de las emociones y de las ideas en la generación de los síntomas. Es decir, empieza a pensar que emociones e ideas pueden tener de alguna manera un valor traumático. Nancy era la ciudad en donde trabajaba Bernheim, que ustedes vieron que hay toda una disputa con Charcot y Bernheim respecto del uso de la hipnosis. Y él va a mantener una discusión clásica sobre cuál es el estatuto de los supuestos fenómenos histéricos y cuál es el estatuto de la hipnosis y la sugestión. Según Charcot, los fenómenos histéricos eran fenómenos patológicos de una verdadera enfermedad del sistema nervioso. Bernheim decía que eran fenómenos culturales, producto de la influencia y la sugestión de seres humanos entre sí. En la Salpêtrière, los fenómenos hipnóticos eran fenómenos patológicos. Solo podían ser hipnotizadas aquellas personas que tenían una enfermedad del sistema nervioso. Si el paciente no tenía una enfermedad del sistema nervioso, no entraba en estado hipnótico porque no había predisposición a desarrollar esa enfermedad.
Por lo tanto, la hipnosis era la reproducción artificial de los fenómenos que espontáneamente se producían en la persona enferma. Por lo tanto, la hipnosis podía servir como un fenómeno de investigación de las enfermedades del sistema nervioso. Era la reproducción artificial de algo que espontáneamente ya se daba en la persona. Por lo tanto, en la Salpêtrière primero se hipnotizaba y en ese estado de obnubilación de la conciencia se introducía la sugestión solicitándole que no camine, por ejemplo, una sugestión verbal. Y como la persona hipnotizada no domina la conciencia ni su voluntad, esa idea se imponía automáticamente y además podían golpearle un brazo o una pierna como sugestión no verbal que funcionaba de la misma manera, funcionando como una idea de que no podía mover el brazo o la pierna. Cuando salía del estado hipnótico, la persona efectivamente no podía mover esas partes del cuerpo. Bernheim pensaba otra cosa, o pensaba esta cuestión de otra manera, porque los fenómenos hipnóticos no estaban tan alejados de los estados normales para él, porque si Charcot pensaba que alguien que es enfermo entra en estado de hipnosis, de obnubilación de la conciencia, y ahí opera la sugestión, operando solo en ellos, para Bernheim la sugestión era un fenómeno universal. Todos somos más o menos sugestionables, es decir, la posibilidad de que una persona influya sobre el comportamiento o funcionamiento de otro está dado en todos los seres humanos, solo que algunos son más sugestionables que otros. Por lo tanto, la hipnosis no es una reproducción artificial de un estado patológico de obnubilación de la conciencia que le pasa solo a las personas histéricas o solo a algunos enfermos, sino un grado máximo de sugestionabilidad que le puede pasar a cualquiera. Entonces, la escuela de Salpêtrière empezó a aplicar la hipnosis y advirtió que en los estados hipnóticos en las personas histéricas se presentaban siempre tres manifestaciones, que era el sonambulismo, la catalepsia y el letargo. Ellos decían que todos los pacientes histéricos manifestaban estos tres indicadores. En la escuela de Nancy, Bernheim decía que tales estados de los que hablaba Charcot no eran estados que él advertía cuando hipnotizaba a las personas. Es más, la explicación de la aparición de esos estados se debía más a una sugestión que un indicador real de la hipnosis. Las personas se sugestionaban a sentir eso que sienten, ¿sí? Sugestión es la influencia de algo que te lleva a comportarse de esa manera. Según Bernheim, las personas escuchaban que debían comportarse de esa manera y por eso terminaban comportándose así. Entonces en Nancy no advertían esos tres estados que sí se daban en la Salpêtrière y se dan sugeridos inconscientemente por los médicos a los pacientes, por las enfermeras que iban por los pasillos, que bajo efecto de la sugestión terminaban comportándose de esa manera. Entonces Nancy y Salpêtrière tuvieron un gran debate, pero lo que uno puede rescatar es que en Charcot, ¿sí? Este personaje intentó demostrar que la hipnosis era una técnica de investigación que le iba a permitir a su vez fundamentar que hay enfermos que padecen de histeria, que la histeria es una enfermedad del sistema nervioso y que depende de un mecanismo fisiológico en el cual las emociones y las ideas juegan un rol fundamental. Nosotros vamos a ver que la hipnosis va a ser la primera técnica que va a utilizar Freud para tratar a las histéricas, estudiando con Charcot en la Salpêtrière, pero también va a estudiar con Bernheim en la escuela de Nancy. Él va a abandonar luego esta técnica por la técnica de la asociación libre. Y en ese contexto de Viena de 1800, donde podemos ubicar y donde nació y se crió Freud, pensemos que Freud nació en Viena en 1856, era de origen judío, y podemos ubicar a nivel contextual ese clima de ideas, de cultura y de sociedad dentro de lo que se conoce como la época victoriana, de gran apogeo, un periodo de reforma cultural, religiosa y científica en Europa. Ahí Freud nació, se crió y se formó científicamente. Hay un autor que se llama Ellenberger que plantea justamente que era un mundo en donde la mujer ocupaba un lugar bastante secundario y carecía de derechos políticos. Y pensemos que hacia 1880 comienza el declinamiento de la época victoriana, ¿sí?
eh, donde había una moral muy fuerte a nivel religioso, de mucha represión de los impulsos sexuales, y el imperio austrohúngaro comienza a desintegrarse, destrozado por luchas políticas, sociales y hasta religiosas. Luego surge el antisemitismo y Freud va a pertenecer también al grupo más golpeado dentro de esa fragmentación, que era el de los judíos liberales vieneses. En 1881 Freud se recibe de médico, comienza a trabajar en el Hospital General de Viena bajo la supervisión del neurólogo Theodor Meiner. Es en ese hospital donde conoce a un médico llamado Breuer, que va a tener una importancia capital en los primeros años de la vida profesional de Freud. Es a través de Breuer que Freud conoce lo que van a ser los pormenores del famoso caso Ana O, una paciente que había sido atendida previamente por Breuer, y allí Freud comienza a interesarse en los problemas clínicos de las enfermedades mentales. En 1885, como habíamos visto, recibe una beca para realizar estudios en París junto con Charcot, y ahí queda impactado de alguna manera con la concepción de histeria que tenía Charcot, el uso que realizaba de la hipnosis para el tratamiento sintomático y la investigación de la histeria que se llevaba a cabo en la escuela de la Salpêtrière. Recordemos que Charcot estudiaba este tipo de afecciones nerviosas particulares, que eran las histerias, que presentaban síntomas físicos pero que no podían ser explicados por el modelo anatomopatológico que predominaba en la medicina de su tiempo. A su vez, Freud va a visitar en 1889 a la escuela de Nancy con Bernheim, quien también trabajaba con la hipnosis, y Freud, pero de una manera crítica con respecto a los desarrollos de la hipnosis desde el modelo de la Salpêtrière, de Charcot, y Freud fue fuertemente influenciado también por Bernheim, por los estudios de la sugestión, al punto que años después se va a reconocer también como un alumno de Bernheim y que gracias a sus desarrollos pudo avanzar el psicoanálisis. La exploración de pacientes bajo hipnosis que Freud llevó a cabo junto con Breuer combinaban algunos aspectos o cualidades que lo volvían significativamente más atractivo que la clásica sugestión. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hacían Freud y Breuer era intentar conocer la causa del malestar psíquico de los pacientes. En su comienzo, Freud y Breuer dirigían la atención del paciente directamente sobre la escena traumática que había generado el síntoma, para deducir en el interior de ella misma el conflicto psíquico y de ahí poder liberar lo que ellos llamaban el afecto sofocado. De allí extrajeron el mecanismo psíquico característico de las neurosis, que años después Freud lo va a llamar regresión. Esa orientación hacia el pasado se convirtió en un importante carácter del análisis de los pacientes. El psicoanálisis no puede esclarecer nada del sufrimiento actual de los pacientes, sino es reconduciéndolos a algo del pasado, a situaciones o a vivencias anteriores, que aun cuando no posean una propiedad patógena en sí, le prestan dicha propiedad a la experiencia siguiente. Es decir, son posturas meramente deterministas, ¿sí? Hay que ir al pasado para entender el presente. Hay que ir a los primeros años de vida del sujeto para poder entender las cuestiones de la actualidad. La primera diferencia que comenzó a ver con Breuer sobrevino en torno al mecanismo de la histeria. Breuer prefería pensar en una causa más fisiológica, mientras que Freud no se sentía del todo convencido por dicha explicación. Mientras que Breuer insistía en pensar el conflicto psíquico como consecuencia de la escisión del psiquismo por incomunicación de los distintos estados de conciencia, Freud planteaba la idea de un conflicto psíquico como resultado de un proceso de repulsión, que más tarde lo va a llamar defensa y posteriormente lo va a llamar represión. Es decir, el conflicto psíquico
para Freud va a ser resultado del proceso de la represión. Y Freud afirmaba que fue su observación clínica lo que lo llevó a conceptualizar estos mecanismos psíquicos. No obstante, no fueron estas diferencias teóricas lo que lo llevaron a tomar distancia de Breuer, pero sin embargo, tiempo después, cuando Freud se pronunció más terminantemente a favor de la etiología o de la causa sexual de las neurosis, Breuer le manifestó su rechazo. Vamos a ver que la cuestión de la sexualidad va a marcar muchas disidencias y diferencias entre Freud con sus colegas y con sus discípulos. Cabe recordar aquí el caso, recordemos aquí el caso Ana O, paciente de Breuer, quien no terminó bien y que, según cuenta Freud, el relato que el mismo Freud realiza de esta escena, es que Breuer no supo inteligir el fenómeno de la transferencia y conducir sus consecuencias clínicas. Ana O se enamora de Breuer de alguna manera, le expresa su enamoramiento, Breuer abandona el tratamiento de la misma. Lo que dice Freud es que Breuer no pudo ver lo que es el fenómeno de la transferencia y poder conducir las consecuencias clínicas que esto contrae en todo tratamiento analítico. Entonces, esa experiencia le valió a Freud la posibilidad de comenzar a teorizar la naturaleza universal de este fenómeno, así como su motivación o su tenor sexual, ya sea tierna, sea hostil, pero que se instala la transferencia en todo tratamiento de una neurosis, por más que las partes involucradas en dicha relación terapéutica no la deseen. En 1914 Freud va a escribir un texto que nosotros tenemos como fuente primaria que se llama Historia del movimiento psicoanalítico o Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, de acuerdo a la traducción que ustedes tengan para leer. ¿Por qué escribe ese texto? Lo escribe como una operación política dentro del movimiento psicoanalítico frente a las primeras disidencias que van a aparecer de la mano de Adler en 1911 y de Jung en 1913. Este texto va a ser publicado en 1914 en la revista oficial del psicoanálisis, que había sido fundada por el propio Freud en 1909 junto con el grupo de Zurich, Jung y Bleuler. Ahí él va a describir una posible historización del movimiento frente a las primeras disidencias y los límites que debían resguardar quienes decidan continuar dentro del psicoanálisis. Para ello vamos a ver que postula ciertos conceptos fundamentales del edificio teórico que deben ser respetados sí o sí, como la sexualidad, como la represión, la resistencia, la transferencia, etc. Pensemos en el contexto más amplio de 1914, como telón de fondo tenemos la Primera Guerra Mundial, que no va a ser un dato menor, sobre todo en los europeos, para quienes fue una realidad que les marcó profundamente la vida social y cultural. De hecho, el psicoanálisis no va a ser ajeno a estos hechos históricos y que como consecuencia de las guerras mundiales y como vamos a ver del nazismo, llevaron al que el movimiento psicoanalítico, representado en su mayoría por personas judías, tenga que trasladarse de Viena hacia Berlín, luego Inglaterra y posteriormente Estados Unidos. Unos años antes, Freud realizó una historia del movimiento psicoanalítico a partir de las 5 conferencias que él mismo dictó en Boston, Massachusetts, de Estados Unidos, en 1909. Pensemos que en ese contexto norteamericano, un hito importante fueron los festejos del aniversario 20º de la Universidad de Clark en 1909, el mismo año que se festejaban, por ejemplo, los 500 años de la Universidad de Leipzig, donde estaba Wundt, y los 350 años de la Universidad de Berlín. Stanley Hall, funcionalista, psicólogo y presidente de la Universidad de Clark, había invitado a Wundt a los festejos, quien había rechazado dicha invitación para quedarse en los festejos de Leipzig. Recordemos aquí la descripción de Danziger respecto de las diferencias entre las universidades europeas y la universidad norteamericana. Las universidades europeas tenían una historia, una tradición, eran prestigiosas
y se encontraban íntimamente vinculadas al Estado. Por el contrario, Estados Unidos era todo nuevo, el suelo virgen, todo estaba por construirse y tenían mucho capital económico que para los bolsillos de alguien como Freud, que venía de una Europa decadente, era bastante significativo. Mientras que los europeos tenían a los intelectuales, los norteamericanos de alguna manera tenían los recursos. Entonces, ante el rechazo de Wundt, Stanley Hall invita a Freud a la universidad, que desde sus mismos orígenes estaba más vinculada a los capitales privados y a una cierta élite económica más que cultural. Si bien Freud acepta la invitación, influido por Jung y por Jones, podríamos pensar su llegada a Estados Unidos como una lucha por el reconocimiento y la expansión del movimiento, ¿sí? Interesado en dejar una buena imagen en ese lugar, sabiendo que unos años antes había estado Janet. Freud sentía bastante desprecio por lo que tenía que ver con la falta de cultura norteamericana. No obstante ello, él viaja a Estados Unidos y dicta estas conferencias. La pregunta tiene que ver por qué Stanley Hall le paga a Freud para que vaya a Estados Unidos. Y es que en ese momento en Norteamérica habían proliferado una serie de formas de psicoterapia que no tenían que ver con la matriz psicoanalítica, sino con un carácter más religioso, de cura del alma por la palabra y la oración, cuyo objetivo era la purificación del espíritu, el dominio de las pasiones y demás. Esta forma de psicoterapia había impactado bastante en el contexto norteamericano y Stanley Hall no era ajeno a esos intereses psicoterapéuticos, por lo cual invita a Freud para que vaya a mostrar otro modelo de psicoterapia o de abordaje clínico. Fíjense que en estas 5 conferencias Freud plantea que el mérito de haber dado lugar al nacimiento del psicoanálisis no es de él, ¿sí?, sino que el mérito en la construcción del psicoanálisis es de Breuer. Veamos ahora qué plantea en 1914, qué diferencias plantea respecto a lo que él mismo postuló en el año 1909 y el lugar que le da a Breuer dentro de la construcción y el surgimiento del psicoanálisis. El texto que ustedes tienen para leer, la fuente primaria, está organizado en 3 parágrafos, ¿sí? En el primero, Freud intenta demostrar cuáles son los conceptos fundamentales del psicoanálisis y el contexto de surgimiento de esos conceptos. Y en los siguientes parágrafos va a relatar cómo fue el proceso de institucionalización del movimiento psicoanalítico, es decir, cómo fue organizándose y cómo fue teniendo una expansión que Freud en el texto va a llamar una expansión territorial, con la intención, la inserción en diferentes países, y por otro lado una expansión conceptual o temática, cómo el psicoanálisis comienza también a aplicarse a otras áreas de conocimiento que no era solo el campo de las neurosis. Además se va a detener en dar cuenta cómo fue el proceso con los primeros disidentes, que comenzaron a presentar diferencias con los conceptos principales de Freud, como el caso de Jung y como el caso de Adler. Fíjense cómo comienza el texto. Siendo el propósito del presente trabajo trazar la historia del movimiento psicoanalítico, no habrá de extrañar su carácter subjetivo ni la preponderancia de él en mi propia persona. El psicoanálisis es en efecto obra mía. Durante 10 años fui el único en ocuparme de él y todo el disgusto que su aparición provocó cayó sobre mí, haciéndome contemporáneo de las más diversas y violencias críticas. Todavía hoy, no siendo ya el único psicoanalítico, me creo con derecho a sostener que nadie puede saber mejor que yo lo que es el psicoanálisis, en qué se diferencia de los demás procesos de investigación psíquica y qué es lo que puede acogerse bajo su nombre o debe ser excluido de él. Fíjense, nadie sabe mejor que yo. Aquí tenemos que hacer una conexión con los conceptos historiográficos trabajados en la primera unidad de la materia para pensar cuál es el tipo de historia que Freud está relatando en este artículo. ¿Sí? Una historia justificacionista, una historia celebratoria, una historia desde un enfoque más positivista. Pensemos que en 1909, cuando Freud visita la Universidad de Clark en Massachusetts, Estados Unidos, declaró que no había sido él el creador del psicoanálisis, otorgándole mucho mérito a su viejo compañero Breuer. Sin embargo, años después, él revisa
ese alegato intentando realizar un corte o una ruptura entre aquello que él va a llamar un estadio previo del psicoanálisis, el pre-psicoanálisis, que va a estar caracterizado por el método catártico y la hipnosis, y el tiempo en el que Freud va a moverse por algunas observaciones clínicas, abandonando la hipnosis para introducir el nuevo método de la asociación libre. Lo que él va a decir es que el pre-psicoanálisis es donde él mismo utilizaba el método catártico junto con Breuer, y que en realidad el psicoanálisis propiamente dicho, el momento que comienza el psicoanálisis, va a ser a partir de la incorporación de la asociación libre como técnica y el abandono del método catártico y de la hipnosis. Entonces, podemos plantear que este texto de Freud es un texto político, ¿sí?, que escribe Freud en 1914 a partir de esas primeras disidencias dentro del movimiento psicoanalítico, en donde va a caracterizar el psicoanálisis, va a esgrimirse en la figura responsable y en quién puede decir quién está dentro del psicoanálisis y quién no, ¿sí?, y marcar, digamos, las diferencias con las teorías de Adler y las teorías de Jung, que según el propio Freud ya caerían por fuera de lo que es el psicoanálisis propiamente dicho. E incluso diferenciándose de Breuer, de su socio, digamos, en los primeros tiempos, planteando que en realidad eso es pre-psicoanálisis y que en realidad el psicoanálisis comienza cuando él abandona el método catártico y comienza a usar la asociación libre. Freud va a expresar en este texto que los factores que lo llevaron desde el método, del abandono, digamos, del método catártico hacia el método propiamente psicoanalítico de la asociación libre, van a ser la doctrina de la represión y la resistencia, la introducción de la sexualidad infantil y la interpretación y el uso de los sueños para el reconocimiento del inconsciente. Ahora, respecto de la doctrina de la represión, Freud va a señalar que él la concibió sin influencia de nadie, ¿sí?, aun cuando admite, van a ver ustedes que va a admitir conocer la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1819, donde el filósofo intentaba explicar la locura a través de la renuncia que algunas personas realizarían para aceptar distintos fragmentos penosos de la realidad. Si bien él va a reconocer la estrecha semejanza entre este contenido y su concepto de represión, afirma que en realidad es su falta de erudición libresca, como el hecho de haberse rehusado a leer algunas obras filosóficas, incluso como las de Nietzsche, que le permitirían a él, según sus palabras, realizar un verdadero descubrimiento. Es decir, van a leer en el texto que Otto Rank, uno de sus discípulos, se acerca y le muestra, digamos, algunos fragmentos de la obra de Schopenhauer, donde plantea conceptos similares respecto de la teoría de la represión, y Freud plantea no conocer, digamos, esas cuestiones. Intentando separarse de alguna manera de la filosofía, intentando determinar un modelo más clínico. En ese sentido, lo que va a plantear Freud es que la teoría psicoanalítica constituye un intento por comprender de manera científica dos experiencias clínicas, dice él, que se obtiene a partir de la reconducción de los síntomas del neurótico hacia su propia biografía, hacia su historia, ¿sí?, es decir, hacia su pasado. Esas experiencias en cuestión, va a decir él, son la transferencia y la resistencia. Cualquier investigación clínica que las reconozca empíricamente tiene el derecho, dice Freud, de llamarse psicoanálisis. Es importante subrayar el hecho del reconocimiento de ambas experiencias, ya que ambas están pensadas como el resultado de experiencias clínicas. Y lo mismo va a decir él de la sexualidad infantil, instancia a la que él arribó luego de diversas experiencias clínicas realizadas. En el
avance, digamos, de su investigación, Freud afirmó que constituyó un error seguir los pasos de su maestro Charcot en algún punto, que afirmaba que la causa de la histeria se debía a experiencias sexuales reales vividas pasivamente durante los primeros años de la infancia, y Freud llamó a esta consideración la teoría de la seducción. Si bien es cierto que él la sostuvo durante algún tiempo, luego la abandonó, producto de que su experiencia clínica la cuestionaba, porque si bien en el ejercicio de remontar a la historia de los pacientes, habían sido ellas quienes habían conducido a Freud hasta esos traumas sexuales infantiles, el punto es que termina diciendo Freud, esos traumas, esas situaciones sexuales infantiles no son ciertas. Eh, en 1897 Freud le escribe una carta a su amigo Flies diciéndole: mis histéricas me mienten. A partir de ahí Freud señala que la novedad clínica es el hecho de que los pacientes histéricos reconduzcan sus síntomas hacia traumas sexuales inventados, es decir, hacia escenas fantasiadas. Esta idea de la existencia de fantasías psíquicas inconscientes le permitió a Freud afirmar que hay una realidad psíquica y que debe ser apreciada como la realidad misma, digamos. Inmediatamente después, Freud se dio cuenta de que esas fantasías sexuales cumplían una función encubridora de la sexualidad infantil. Y ahí Freud comenzó a afirmar que existe en la infancia una sexualidad temprana y activa, cuyo papel es crucial en la constitución del psiquismo. Hay una unidad etiológica inseparable entre lo que es la disposición y lo que es la vivencia, va a decir Freud, ¿no? Bien. ¿De dónde saca esta idea de la sexualidad? Freud dice que eh, si bien es una idea de él, pero que no surgió meramente en él, sino que él de alguna manera se la fueron transmitiendo a algunas personas, sin saber que se lo estaban transmitiendo. En principio Breuer, con el caso de Ana O, y toda la cuestión de la transferencia erótica que tuvo la paciente con Breuer, y pensemos que la transferencia es la reactualización en la figura del terapeuta de los vínculos pretéritos infantiles. Krovak, que era un médico ginecólogo vienés, y Charcot también de alguna manera le plantea esta cuestión eh, del origen sexual del conflicto psíquico. A partir de allí, Freud va a postular que todo el grupo de patologías que se conocen como neurosis se originan presentando como premisa necesaria un conflicto que la conciencia mantiene con la sexualidad, en el sentido de que habría ciertas formas o modalidades de satisfacción sexual que no eran aceptadas por la conciencia como instancia psíquica, y que ésta oponía ciertos mecanismos psíquicos que Freud definía como defensa y que posteriormente va a llamar represión. Este mecanismo generaba una separación o escisión psíquica que mantenía ciertos contenidos separados de la conciencia. Por lo tanto, si tomamos este texto de historia del movimiento psicoanalítico como una operación política que realiza Freud dentro del movimiento psicoanalítico, delimitando quién puede ser psicoanalista y quién no puede ser psicoanalista, de acuerdo a la aceptación de determinados constructos fundamentales para el edificio teórico freudiano, estos van a ser la represión, la resistencia, la transferencia y la sexualidad infantil. Quien no acepte estos cuatro principios fundamentales pasa a ser un disidente y no puede permanecer dentro del movimiento psicoanalítico. Es un texto fundante, es un texto político, así como nosotros trabajamos el texto de Engel o trabajamos el texto de Watson como textos políticos, donde de alguna manera delimitan el campo, sí, quiénes pueden estar dentro de ese modelo y quiénes quedan por fuera. Este texto de Freud también presenta el mismo formato, ¿sí? El mismo enfoque. Es un texto de carácter político que Freud escribe marcando de alguna manera, podríamos decir, la cancha al interior del movimiento, pero también
a los que se fueron. Para ir finalizando con esta primera clase de psicoanálisis, podemos decir entonces que hay ciertas construcciones axiomáticas, ¿sí?, que son propias de este enfoque. En principio, la existencia de procesos mentales inconscientes. Nosotros dijimos que hay un traslado del estudio de la conciencia hacia el estudio de los aspectos inconscientes del psiquismo. Que toda conducta posee motivación y posee significado, ¿sí? Ese significado hay que ir a buscarlo más allá de la conciencia, ¿sí? Hay que buscarlo a nivel inconsciente. Y a su vez, dicha conducta está en relación con la estructura mental individual y sus modos de funcionar, es decir, qué mecanismos de defensa, qué conflictos, ¿sí?, aparecen dentro del sujeto. El pasado perdura en el presente, ¿sí? Son posturas meramente deterministas, ¿sí? Y hay factores cuantitativos que subyacen a las manifestaciones conductuales. Como vimos, toda la dimensión energética, cuantitativo va a ser el modelo explicativo en el cual Freud se va a basar para entender al psiquismo y al aparato psíquico. Y por supuesto, como veíamos en las últimas diapositivas, hay un papel central de la sexualidad infantil en la constitución del inconsciente. A partir de la semana que viene vamos a retomar las cuestiones principales del psicoanálisis freudiano para entender cómo Adler y cómo Jung van a marcar las primeras disidencias y diferencias dentro del movimiento psicoanalítico.